Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. ¿Cómo está, hermana Betty, el día de hoy? Bien, gracias a Dios y feliz por tener esta oportunidad de compartir este tema tan necesario para nosotros como cristianos. Como ya habíamos dicho hace algunas semanas que estamos aprendiendo sobre las sectas, ¿no? Las falsas doctrinas, todas las enseñanzas que muchas veces se enseñan en muchos lugares y hasta aún en la iglesia a veces ha entrado, y que debemos saber cómo afrontar eso, ¿no? Cómo también luchar contra eso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de por qué es importante estudiar las falsas doctrinas, ¿no? Entonces, ¿por qué será importante? Eso muchas veces nos podemos preguntar, como la vez pasada decíamos, que no podemos decir que ya, bueno, lo voy a respetar, ¿no? A veces hacemos eso y de que ignoramos, ¿no? Pero está mal ignorarlo. Muchos se preguntan por qué deben estudiar las falsas doctrinas. Eso es lo que mayormente nosotros escuchamos en medio de los cristianos. Tales personas piensan que lo mejor que los creyentes puedan hacer es dedicarse a la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Y concordamos con ellos. Obviamente, el cristiano debe usar la mayor parte de su tiempo leyendo y estudiando la palabra de Dios. Y es esta misma palabra la que nos presenta directrices conductuales referidas a las cuestiones de nuestra fe. Es por ese motivo que el servo de Dios debe dedicar tiempo en estudiar las falsas doctrinas también, pues existen razones para esto. Les voy a citar 4 razones por las que nosotros, los creyentes, los evangélicos, debemos estudiar las falsas doctrinas. La primera razón es por defensa propia. Por defensa propia. Varias entidades religiosas entrenam a sus seguidores que vayan de puerta en puerta buscando nuevos adeptos. Y nosotros conocemos muy bien esos grupos de personas. Algunos son especializados para trabajar con los evangélicos, principalmente los nuevos creyentes o los nuevos convertidos. Los cristianos devem estar informados sobre o que estes grupos ensinam. E porque a muita gente, a todos lhes dão bem-vinda. A todos les consideram como cristianos. No hay un filtro ahí, No. ¿no? Solamente assim poderão refutar biblicamente suas falsas enseñanças. Veamos que disse Tito, capítulo 1, versículo 9. Ya, Tito 1:9 dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esse foi o conselho de Pablo para Tito, que havia sido enviado a Creta, porque em Creta tinha um problema também, como as demais congregações, não? Hemos visto em Corinto, hemos visto em Ásia, não? Em Éfeso, porque havia falsos maestros. E qual foi o conselho de Pablo? Que ele devia ser bem enérgico. E qual é o conselho para os crentes? Que devemos ser retenedor da palavra. Quando estemos na congregação, quando é compartida a palavra de Deus, nós temos que retener a enseñança para poder responder adequadamente para os falsos maestros. Porque de não ser assim, nunca vamos confrontá-los.
quizá es la única oportunidad que tenemos de compartir el Evangelio con los que están perdidos, con los que están engañados con las falsas doctrinas. Entonces, la primera razón por la que el creyente debe estudiar las falsas doctrinas es por defensa propia. Es muy vergonzoso para un creyente no saber defenderse, y ni tampoco defender el Evangelio. Porque eso es lo que vivimos nosotros, deberíamos nosotros dominar el Evangelio más que los sectarios, y a veces parece que ellos saben mucho más que nosotros, ¿no? Y por eso quedamos en vergüenza. Parece que los sectarios son más retenedores de las malas enseñanzas de que los creyentes de la verdadera enseñanza. Y la segunda razón por la que debemos estudiar sectas o las falsas doctrinas es protección del rebaño. Protección del rebaño, protección de la congregación. Un rebaño bien alimentado no dará problemas. Debemos invertir tiempo y recursos en la preparación de los miembros de la iglesia. Escuelas bíblicas bien administradas que ayuden a los creyentes a conocer mejor la palabra de Dios. Un curso de bautismo más extensivo, incluyendo las principales doctrinas, refutando las argumentaciones de los sectarios y exponiéndoles la verdad. Será muy útil para proteger a los recién convertidos de los ataques de las sectas. ¿Cuál es el problema hoy? Es que muchas personas no quieren participar de los estudios bíblicos que la iglesia enseña, ¿no? Hay determinados días en la semana que es estudio bíblico, donde el miembro de la iglesia debe participar, también tiene la oportunidad de hacer preguntas. Claro, de resolver dudas, Sí. de poder aprender más. Ahí es donde podemos aprender más, ¿no? Sí, pero tú sabes, Juan, que día de estudio bíblico en la congregación se ve vacía. No hay gente. No hay gente, no quiere, no tiene hambre. Y cuando ve a los sectarios se acercando a ellos, ¿no? A su casa, tiene que escaparse porque va a pasar vergüenza, no sabe defender la palabra de Dios. Debemos conocer las principales doctrinas, como la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, porque hay congregaciones que hay sectas que negan la existencia del Espíritu Santo. Acerca de la justificación, de la santificación, tenemos que estudiar acerca de la glorificación. Y eso es motivo por lo que muchos creyentes viven perturbados, confundidos y no pueden defenderse, porque no estudian. No es porque la congregación, la iglesia no les ofrece ese tipo de preparación, es porque no hay mucha disposición para aprender. Claro, porque si fuera así, si la iglesia tuviera ese interés de aprender más por sí mismos, incluso de eso debe ser, ¿no? No habría temor de enfrentar a las falsas doctrinas. Muchas falsas o muchas iglesias de falsa doctrina se desaparecerían, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el cristiano estaría saludable, sabría cómo afrontar, sabría todas estas cosas, incluso aprendiendo sobre qué es lo que saben ellos, ¿no? Ya saber todas esas cosas, pero el problema es que no sabemos ni lo uno ni lo otro, ¿no? Somos analfabetos cristianos. Sí, analfabetos bíblicos. Y una iglesia bien preparada, cuando los miembros son bien instruidos, no van a tener problemas cuando llegar una nueva herejía. Claro. Ya saben cómo defenderse. La iglesia no va a sufrir porque
un sectario dificilmente entrará dentro de una congregación, pero sí las herejías. Claro. Y son las herejías que dividen la congregación, destruyen la comunión. Por Ujú. eso hay divisiones, porque ese es el plan de Satanás, dividir. Y Claro. Jesús dice que ninguna casa dividida puede resistir. Entonces, cuando la congregación está dividida, uno está de acordo com a falsa enseñança e os outros em contra, aí começa um problema dentro da igreja. E esse é o problema. Por que, que os pastores não se percatam disso? Para evitar esse tipo de dissensão, esse tipo de confusão dentro da congregação, é preparando seus membros. Claro, una iglesia bien preparada no va a caer por ningún lado, va a estar bien para incluso, ¿no? Tantas veces hemos visto de personas que se paran al frente del púlpito, que enseñan cosas equivocadas, pero si la congregación está bien preparada, no va a afectar a nadie, ¿no? Uhum. Ese es el problema, que la congregación más bien ignora muchas cosas que debería saber, cosas básicas. Juan, e o que veio é que muitos pastores não les gusta que se hable de sectas e heresias dentro da igreja. Por isso, os irmãos também não despertam esse desejo. Ujú. Não lhes gusta, não lhes dá liberdade para que prediquem, para que ensine tal secta, para que eles possam aprender a refutar, porque um aprende a refutar escutando as heresias de los falsos maestros. Claro, uno debe estar enterado de todas esas cosas que se enseñan. Sim, eu vejo rechaço dos pastores hacia a apologética, não? Claro. Hacia a apologética. A outra razão é a evangelização. A evangelização. O hecho de conhecer o erro em que se encontra a secta nos permitirá apresentar-lhes as verdades que necessitam. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que necessitam ser livres através do conhecimento da palavra de Deus. Os adeptos das sectas necessitam do evangelho. Se estivéssemos preparados para abordá-los e demonstrar-lhes a verdade de sua própria Bíblia, poderíamos ganhá-los ou para Cristo. Ujú. Uma vez um testigo de Jeová chegou à minha porta e eu usei sua Bíblia. Aí e leí Romanos 3:23. Ela quedou surpresa. Aquele versículo ela não conhecia. Por quê? Porque em que eles são treinados, têm suas próprias ensinanças, Ujú. não é baseado na Bíblia. E me di a surpresa que ela não sabia que aquele versículo estava em Romanos 3:23. E se nós outros nos enteramos das coisas que eles ensinam, nós outros podemos usar a Bíblia, a própria Bíblia que eles têm, porque eles não lograram tergiversá-la toda e confrontá-los. Uma coisa que eles não sabem é que eles são pecadores, que eles têm pecados. Eles não sabem, os sectários, que o pecado é que condena o homem ao inferno, que condena o homem a uma eternidade sem Deus. Claro, entonces no es muy complicado confrontar a todas esas doctrinas, porque ellos también ignoran muchas cosas. Justamente por eso están engañados, ¿no? Por isso. Ignoran. Pero el problema es que a veces parecemos ciegos guiando a otros ciegos, ¿no? Nosotros tampoco sabemos, ellos tampoco saben, y no llegamos a la verdad, ¿no? Por ningún lado. Às vezes nós somos muito insensíveis. Sí, también. Insensíveis. Não, quando vemos um sectário, já nasce aquele. Vem Como un incomodidad, um incômodo, um rechazo. E nós outros nunca pensamos em el alma dessa pessoa. Ujú. Porque se o evangelho hubiera chegado antes que as falsas doutrinas, ele não estaria. Claro. Seria como nós outros. Ujú. A Deus graças porque alguém nos compartilhou o evangelho. Claro. Más bien deberíamos, o sea, el detalle es de ir hacia ellos
por amor, ¿no? No es que estamos queriendo que vayan y digan, no, yo lo que yo creo es verdad y tú estás engañado. No. No es eso, ¿no? Sino que conocemos cuáles son las verdades de la Biblia y vemos que ellos están engañados. Nuestra labor debería dolernos del corazón de verlo engañado, ¿no? Ujú. Y buscarlo y tal vez ganarlo para Cristo. Esa es nuestra misión, ¿no? Esa es nuestra labor. Por eso Jesús dice, id por Ujú. todo el mundo y predicar el evangelio a toda Criatura. criatura. Ujú. Y ese es nuestro llamado. Deus nos salvou para que alcancemos a outros. E a vezes nosotros não vemos as coisas desde o ponto de vista de Deus. Claro, vivimos una vida individualista, ¿no? De nosotros nada más. Egoísmo puro, né? Claro, y nos olvidamos de las demás personas. Así es. Ese es el problema. E a outra razão por la que devemos estudar as falsas doutrinas é missões. Desempenhar o trabalho de missões requer muito mais que mover-se de uma região a outra ou de um país para outro. Necessitamos conhecer a cultura em que vamos a sembrar o evangelho. Junto à cultura, temos a religiosidade nativa. Ujú. Conhecer antecipadamente estes elementos nos dará condições para alcançá-los adequadamente. Quando eu leio isto, eu me recuerdo da parábola do sembrador. Ujú. Aí Jesus, quando estava conversando com seus discípulos, ele falou de 4 tipos de terreno, 4 tipos de pessoas. E nós devemos conhecer, porque uma das coisas também que impede que a pessoa creia são estas coisas aqui: a religiosidade nativa, Ujú. a cultura. Isso impede que a semilla do evangelho cresça e dê fruto. Ujú. Claro, con eso es lo que comúnmente se lucha, ¿no? Lo que vemos más en las sociedades y eso también debemos estar muy enterados. E enquanto a este tema que estamos desenvolvendo, alguns apresentam objeções como: não me gusta falar de outras religiões. Fui chamado para predicar o evangelho. Por supuesto Ujú. que hemos sido chamados para predicar o evangelho. Estamos plenamente de acordo com essas pessoas. Pero não podemos olvidar de que o apóstolo Pablo foi chamado para predicar o evangelho. E ele disse em Romanos 1, versículo 16: porque não me avergüenzo do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E também Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 17, disse que havíamos sido chamados, ou que somos chamados, para defender este mesmo evangelho. Assim que usar estas coisas como excusas não tem sentido. Ujú. Aí parece mais cobardia, não? Ujú. São excusas que um dia tendremos que rendir contas a Deus, não? Quantas pessoas poderiam ser alcançadas se não houvesse essas objeções? Claro. Quantas pessoas pudieran ser alcançadas se o líder da congregação animasse a los hermanos a estudar apologética? Claro. Seria totalmente diferente, não? A objeção mais comum é a seguinte: Jesus dijo que não devemos juzgar. Aí, essas pessoas não sabem de memória Ujú. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 6. Uhum. Isso sim lo sabe de memória. Aí nós outros sabemos que Jesus está condenando ele juzgar. Ele disse: quem somos nós outros para juzgar? Ujú. Se juzgamos, as pessoas também seremos juzgadas. Pero, hermanos, uma coisa que nós outros devemos sempre ter em conta, já hemos falado várias vezes aqui, Ujú.
es el contexto, ¿no es así? Claro. La primera regla de hermenéutica que toda persona debe entender, esa es más fácil, es el contexto. Ujú. Tenemos que saber el contexto en que Jesús habló eso y por qué lo hizo. Así que no es excusa. Y sabes qué? En el versículo 15 del mismo capítulo, Jesús dice, guardaos de los falsos maestros. Así que Jesús no condena todo juicio o todo juzgamento. Ajá. No es proibido, Jesús no está prohibiendo qualquer tipo de juzgamento. Por eso debemos tener en cuenta el contexto. De que forma, entonces, poderíamos cuidarnos de los falsos maestros se não pudéssemos identificá-los? Não é emitindo um juízo que vamos identificar quem está ensinando a verdade e quem está ensinando a mentira? Claro, tenemos que hacer un juicio en el sentido de hacer un análisis, ¿no? Entender qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Si no, no hay manera de llegar a una verdad, ¿no? Não teríamos que emitir um juízo para classificar essa pessoa como falso maestro? Claro, tendría que ser así. Lamentavelmente, não entendem. Ujú. Concluímos, por lo tanto, que há juízos estabelecidos em bases sinceras, pero para isso é necessário usar um padrão correto de julgamento e, em este caso, o padrão é a própria Bíblia. Vamos ler Isaías capítulo 8, versículo 20. Esse versículo me gusta bastante. Ya, Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Há exemplos em las escrituras de que não todos os juízos são incorretos. Certa vez Jesus dijo a um homem, a Simão, rectamente has juzgado. Lucas 7:43. Vamos ver o que diz aí. Lucas 7:43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente has juzgado. Aí é Jesus que está dizendo. Ujú. Veamos que disse Pablo em 1 de Coríntios 10:15. 1 de Corintios 10:15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Ujú. Aí está. E antes, uns versículos antes, Pablo disse assim: em cambio, ele espiritual juzga todas as coisas. Ujú. É assim que a Bíblia não proíbe todo tipo de juízo, todo tipo de julgamento. Ujú. Temos que saber discernir que é o que Jesus está falando, não? Qual é Claro. qual é a razão por que não devemos juzgar? Com que motivação não devemos juzgar? Bien. Entonces tenemos que ver bien el contexto, ¿no? Por isso, sempre devemos ter em conta o contexto, tanto quando Jesus falou e tanto quanto os demais apóstolos falaram, os escritores da Bíblia falaram. Sempre temos que ter em conta o contexto. Entonces, tanto aquí en Corintios que estamos leyendo, Pablo también en Gálatas habla sobre el analizar las enseñanzas que vienen, ¿no? Sim. Y al inicio incluso dice que si aunque sea un ángel viniera y te enseñara otra cosa, es maldito, ¿no? Entonces todo eso lleva atrás el que debemos juzgar, el que debemos ver qué es lo que se está enseñando, ¿no? Si no hacemos eso, vamos a estar perdidos como iglesia, vamos a dejar entrar cualquier doctrina, cualquier enseñanza y va a haber división, ¿no? Esa iglesia está corriendo peligros y está dejando, o si ignora estas cosas, ciertamente. Muito bem. Ujú. Entonces, eso queríamos compartir el día de hoy, de que por qué es que debemos aprender sobre las falsas doctrinas, ¿no? Muchas veces, hoy en día se han acostumbrado mucho a hablar sobre apologética en el sentido de que dicen, ¿no? Que nuestra iglesia dice la verdad.
Y lo que enseña, eso es la verdad, lo demás es mentira, ¿no? Y eso no es lo que nosotros queremos enseñar, ¿no? Falsa doctrina es algo que se enseña y que está fuera de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y eso debemos juzgarlo bien, escudriñarlo bien, ¿no? Para saber en qué momento estamos haciendo o estamos enseñando lo correcto y en qué momento estamos equivocados también, porque nosotros incluso podríamos estar creyendo cosas que no deben ser. Para eso, como ya les decimos, debemos estudiar la Biblia, ¿no? Es muy importante. Bueno, entonces les invitamos a que nos sigan, a que comenten, ¿no? Tal vez por ahí hay algunos temas que quisieran que abordemos también, porque este campo es muy grande, ¿no? Tanto como todas las enseñanzas que hay, ¿no? Hay muchas enseñanzas. Y por eso también hay mucho que hablar. Entonces, también agradeceríamos que nos comenten y nos digan, ¿no? ¿Y qué otras enseñanzas hay? ¿O qué ustedes piensan de lo que estamos hablando? De repente hay algún otro punto de vista por ahí que quisiéramos escucharlos. Y también que si por ahí ustedes han aprendido algo, pueden compartirlo con más personas, ¿no? Pueden hacer, como les decíamos la otra vez, una labor evangelística, ¿no? Llegando a más personas con lo que nosotros estamos haciendo. Este ha sido otro programa hablando de apologética. Esperamos que tengan una semana bendecida y nos vemos la siguiente semana, Dios mediante. Nos vemos.